La luz dorada de los candelabros danzaba sobre la superficie pulida del reloj, un espectáculo deslumbrante que reflejaba el rostro engreído de Ricardo. «Traduce esto al japonés y te doy mi reloj», retumbó su voz en el salón, una declaración que pendía en el aire cargada de burla y condescendencia. La frase, un trabalenguas complejo sobre inversiones financieras, era su particular forma de divertirse a costa de los demás, una demostración de poder disfrazada de inocente desafío. Ricardo, con su traje impecable y su reloj que valía más que un coche, disfrutaba de esos momentos. Ricardo era un nombre sinónimo de éxito en la Ciudad de México. Su fortuna, amasada en el competitivo mundo de los bienes raíces, le había permitido adquirir un estilo de vida extravagante. Casas lujosas, coches deportivos y, sobre todo, relojes. Coleccionaba relojes como otros coleccionan sellos, pero con una diferencia, cada uno era una declaración de su superioridad. Le gustaba rodearse de personas a las que consideraba inferiores, individuos a los que podía humillar sutilmente para inflar su propio ego. Esa noche, en una fiesta exclusiva en Polanco, había encontrado a su víctima perfecta. Elena, por otro lado, era la antítesis de Ricardo. Vestida con un uniforme discreto, su apariencia modesta apenas llamaba la atención en medio del brillo y la ostentación de la fiesta. Pero tras esa fachada sencilla se escondía una inteligencia aguda y una pasión por los idiomas. Elena era camarera, sí, pero también era estudiante de traducción, trabajando incansablemente para pagarse sus estudios. Dominaba varios idiomas, incluyendo el japonés, un talento que había cultivado desde niña. Veía cada palabra como una llave, una herramienta para abrir puertas a mundos desconocidos. La fiesta era solo un trabajo, una forma de llegar a fin de mes, pero también una oportunidad para observar y aprender. El desafío de Ricardo, lanzado con la intención de ridiculizar, resonó en el salón. La frase era intrincada, llena de jerga financiera y referencias culturales que requerían un profundo conocimiento del japonés. Ricardo, seguro de su victoria, sonreía con anticipación. Observaba a Elena, esperando verla titubear, buscando el momento de soltar una carcajada y reafirmar su posición de superioridad. Para él, era solo un juego cruel, una forma de pasar el rato. Para Elena, era algo más. Al principio, Elena dudó. El miedo a ser humillada en público la paralizó por un instante. La mirada burlona de Ricardo, los murmullos curiosos de los invitados, todo contribuía a crear una atmósfera intimidante. Pero la necesidad, esa fuerza implacable, la impulsó a considerar el reto. Necesitaba el dinero. El reloj, aunque nunca lo admitiera, podría ser la solución a sus problemas económicos, la llave que le permitiría continuar con sus estudios y alcanzar sus sueños. Era una oportunidad única, un riesgo que valía la pena correr. Si te gustan las historias de superación y venganza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Elena respiró hondo. El aire, cargado del perfume caro de los invitados y el sonido de la música suave, parecía pesar sobre ella. A pesar de la intimidación que irradiaba Ricardo y los murmullos que se propagaban como ondas en el agua, una determinación férrea se apoderó de ella. No permitiría que la humillaran. No permitiría que su talento fuera subestimado. Esta era su oportunidad, una plataforma inesperada para demostrar su valía, para callar las voces que la menospreciaban. Aceptaría el reto. Acepto, dijo Elena, su voz clara y firme, cortando el aire denso de la fiesta. La respuesta sorprendió a Ricardo, cuya sonrisa burlona se desvaneció. Momentáneamente. Los murmullos aumentaron, convirtiéndose en un zumbido constante de anticipación. Todos los ojos se posaron sobre Elena, observándola con curiosidad, algunos con incredulidad, otros con un ápice de esperanza. La joven camarera, la persona invisible hasta hace unos instantes, de repente se había convertido en el centro de atención. Elena cerró los ojos por un instante, concentrándose. Necesitaba bloquear el ruido, la presión, la mirada penetrante de Ricardo.
Visualizó la frase en su mente, desglosándola en sus componentes esenciales. Cada palabra, cada matiz, cada referencia cultural se presentó ante ella como piezas de un rompecabezas complejo. Su cerebro, entrenado en el arte de la traducción, comenzó a trabajar a toda velocidad, buscando las equivalencias perfectas en japonés, las palabras que capturaran no solo el significado literal, sino también el tono y la intención original. Comenzó lentamente, casi en un susurro, articulando las primeras palabras en japonés. Su pronunciación era impecable, su entonación natural. No se limitaba a traducir, estaba reinterpretando la frase, adaptándola al contexto cultural japonés, imbuyéndola de la misma fuerza y significado que tenía en español. Su mente era un torbellino de ideas, buscando la mejor manera de transmitir la complejidad del concepto financiero en un idioma diferente. Ricardo, inicialmente confiado en su victoria, observaba con una sonrisa que intentaba ser burlona, pero que comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. A medida que Elena avanzaba en la traducción, su sonrisa se fue desvaneciendo, reemplazada por una expresión de incredulidad. No esperaba que la joven camarera tuviera la más mínima idea de por dónde empezar, mucho menos que fuera capaz de articular frases complejas en japonés con tanta fluidez. El murmullo en la sala creció. Los invitados, inicialmente indiferentes al juego cruel de Ricardo, comenzaron a prestar atención. La habilidad de Elena era innegable, su fluidez asombrosa. La posible humillación de Ricardo, el hombre que siempre se jactaba de su superioridad, comenzó a generar un interés morboso. La atmósfera se cargó de tensión, de expectativa. Todos contenían la respiración, esperando el desenlace. Elena continuó traduciendo, su voz ganando confianza con cada palabra. Se movía con precisión y elegancia, como una bailarina ejecutando una coreografía compleja. El lenguaje financiero, que al principio parecía un obstáculo insuperable, se transformó en una herramienta en sus manos, una forma de expresión que dominaba a la perfección. Su conocimiento del japonés no era meramente técnico, era profundo, intuitivo, casi visceral. El ambiente se volvió denso, palpable. La música suave de fondo parecía desvanecerse, opacada por el sonido de la voz de Elena y el zumbido de la anticipación. Los invitados se acercaron, formando un círculo alrededor de ella y Ricardo, atrapados en la tensión del momento. Nadie quería perderse el final. La fiesta, con su brillo y ostentación, había quedado relegada a un segundo plano. En el centro de todo, Elena, la joven camarera, estaba a punto de cambiar el curso de la noche. El reloj de Ricardo, silencioso testigo, brillaba bajo la luz, esperando su destino. Con una claridad sorprendente, Elena pronunció la última sílaba de la frase en japonés. La melodía de las palabras fluyó con una precisión que dejó a todos los presentes boquiabiertos. No era solo una traducción literal, sino una interpretación magistral que capturaba la esencia del mensaje original con una elegancia casi poética. Su dicción era perfecta, su acento impecable, como si el japonés fuera su lengua materna. La confianza que emanaba de ella era palpable, una fuerza silenciosa que llenaba el salón. Había completado la traducción. Un silencio absoluto se apoderó de la fiesta. La música, que antes llenaba el espacio, ahora parecía un recuerdo lejano. Los invitados, absortos en la demostración de habilidad de Elena, permanecieron inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. La tensión, que había alcanzado su punto máximo durante la traducción, se disipó repentinamente, dejando tras de sí una atmósfera de asombro y admiración. Incluso Ricardo, el millonario arrogante, parecía haber perdido la voz. Su rostro, antes adornado con una sonrisa burlona, ahora reflejaba una mezcla de incredulidad e incomodidad. Lentamente, como si despertaran de un trance, algunos invitados comenzaron a aplaudir. Al principio, fueron aplausos tímidos, vacilantes, pero pronto se convirtieron en una ovación sonora que resonó en todo el salón. El respeto por la habilidad de Elena era evidente.
Había desafiado las expectativas, había superado las barreras sociales y había demostrado que el talento no tiene precio. Los aplausos eran un reconocimiento a su inteligencia, a su perseverancia, a su capacidad de superar la adversidad. Otros invitados, más interesados en el destino de Ricardo, observaban al millonario con anticipación, esperando su reacción. La mirada de todos convergía sobre él, ejerciendo una presión insoportable. Ricardo, visiblemente incómodo, intentó mantener la compostura. Se enderezó, ajustó su corbata y esbozó una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Su rostro, normalmente terso y confiado, ahora mostraba signos de tensión. No esperaba que Elena fuera capaz de traducir la frase, mucho menos con tanta facilidad. Su plan de humillarla se había desmoronado, y ahora se encontraba en una situación comprometida. Había hecho una promesa pública, y todos esperaban que la cumpliera. Fue una broma, por supuesto, exclamó Ricardo, con una risa nerviosa que sonaba hueca en el silencio relativo que había seguido a los aplausos. Intentaba desviar la atención, minimizar la importancia de sus palabras, hacer creer a los demás que todo había sido un malentendido. No esperaba que nadie se lo tomara en serio. Era solo una forma de animar la fiesta, añadió, buscando el apoyo de los invitados. Esperaba que su posición social y su fortuna le permitieran salir airoso de la situación, pero la mirada en los rostros de los presentes le indicaba que no sería tan fácil. Ricardo continuó intentando dar marcha atrás, alegando que el reloj era un regalo de su padre, una pieza de valor sentimental incalculable, algo que no podía simplemente regalar a la ligera. Buscaba excusas, pretextos, cualquier cosa que le permitiera evitar cumplir su promesa. La humillación de tener que entregar su preciado reloj a una simple camarera era demasiado grande para su ego. Se sentía acorralado, atrapado en su propia trampa. La situación se volvía cada vez más tensa. Los invitados, que antes lo adulaban y lo halagaban, ahora lo miraban con decepción y desaprobación. Su intento de minimizar el reto y negar su promesa solo había servido para empeorar las cosas. Había perdido credibilidad, había dañado su reputación y había despertado la antipatía de quienes lo rodeaban. El reloj, que antes era un símbolo de su estatus y poder, ahora se había convertido en una carga, en un recordatorio constante de su arrogancia y su error. Elena, con una calma sorprendente, alzó la mirada hacia Ricardo. Sus ojos, que hasta hacía poco reflejaban cierta timidez, ahora irradiaban una determinación inquebrantable. Señor Ricardo, comenzó, su voz serena pero firme, usted hizo una promesa pública. Todos aquí fueron testigos. Si ahora se retracta, ¿qué valor tienen sus palabras? No había acusación en su tono, solo una afirmación de la verdad, un recordatorio cortés pero inflexible de la responsabilidad que había adquirido al lanzar su reto. Su postura era digna, su confianza en sí misma innegable. No era la camarera sumisa que Ricardo esperaba manipular, sino una joven inteligente y valiente que defendía su valía. La insistencia de Elena, lejos de amedrentar a los invitados, pareció encenderlos. Los murmullos de desaprobación hacia Ricardo se intensificaron. La presión social comenzó a ejercerse, un peso invisible pero palpable que lo aplastaba. Algunos comenzaron a expresar su opinión en voz alta, instándolo a cumplir su palabra. Un hombre de honor cumple sus promesas, dijo uno. No puedes simplemente retractarte ahora, añadió otro. La situación se volvía insostenible para Ricardo. El control que solía ejercer sobre su entorno se desvanecía rápidamente. Su reputación, su bien más preciado, estaba en juego. Ricardo, sintiéndose acorralado, intentó desviar la atención una vez más. Vamos, seamos realistas, argumentó, su voz teñida de condescendencia. Este reloj vale una fortuna. ¿De verdad creen que voy a dárselo a una simple camarera? No tiene sentido común. Intentaba apelar al prejuicio, a la idea de que Elena, por su origen humilde, no merecía poseer un objeto de tanto valor.
Buscaba el apoyo de aquellos que compartían su visión elitista, esperando que lo respaldaran en su intento de evadir su responsabilidad. La respuesta de Helena fue inmediata y contundente. Mi habilidad no tiene precio, replicó, su voz resonando con convicción. El conocimiento, la capacidad de comunicarse en diferentes idiomas, es un tesoro que no se puede medir en dinero. El valor de su reloj, por muy elevado que sea, no se compara con la riqueza que reside en la mente y el espíritu. Sus palabras eran un desafío directo a la visión materialista de Ricardo, una defensa apasionada del valor intrínseco del conocimiento y el talento. Demostraba una madurez y una sabiduría que superaban su edad. No estaba pidiendo caridad, sino exigiendo el reconocimiento que merecía por su esfuerzo y su habilidad. La defensa de Helena resonó profundamente entre los invitados. Su argumento, que trascendía el simple valor material del reloj, les recordaba la importancia de la educación, la perseverancia y el respeto por la diversidad cultural. Muchos se sintieron avergonzados por su propia actitud condescendiente, por haber subestimado a Helena basándose en su apariencia y su ocupación. La joven camarera, con su elocuencia y su integridad, se había convertido en un símbolo de superación y de justicia. Ricardo, al escuchar las palabras de Helena, sintió un golpe en el estómago. Sus argumentos, basados en la arrogancia y el prejuicio, se desmoronaban ante la fuerza de su verdad. Se daba cuenta de que había cometido un error grave, no solo al lanzar el reto, sino también al subestimar la inteligencia y la dignidad de Helena. Su intento de humillarla se había vuelto en su contra, exponiendo su propia mezquindad y su falta de valores. La mirada de los invitados, antes llena de admiración y respeto, ahora reflejaba decepción y desaprobación. El reloj en su muñeca, que antes era un símbolo de su éxito, ahora se sentía como un grillete, una prueba irrefutable de su error. No sabía cómo salir de aquella situación humillante. El silencio en el salón se hacía cada vez más pesado, la presión social, cada vez más insoportable. Sabía que debía tomar una decisión, pero ninguna de las opciones que se presentaban le resultaba atractiva. Ceder y entregar el reloj significaba admitir su derrota y perder su prestigio. Negarse a cumplir su promesa implicaba dañar su reputación y ganarse el desprecio de todos. Estaba atrapado, víctima de su propia arrogancia. En ese momento crítico, cuando Ricardo parecía a punto de explotar bajo el peso de la presión social, una voz resonó con autoridad en el salón. Era la voz de don Rafael Sandoval, un reconocido filántropo y empresario influyente, conocido tanto por su fortuna como por su integridad. Don Rafael, un hombre de edad avanzada pero con una mirada penetrante, se había mantenido en silencio hasta ahora, observando la escena con atención. Su intervención repentina atrajo todas las miradas hacia él. Ricardo, dijo don Rafael, su voz grave pero amable, creo que es importante que cumplas tu promesa. Un hombre de tu posición debe dar ejemplo de integridad y honestidad. El valor del reloj es insignificante comparado con el valor de tu palabra. Sus palabras, pronunciadas con respeto pero con firmeza, resonaron en el salón. Don Rafael era una figura muy respetada en la sociedad mexicana, un modelo a seguir para muchos empresarios. Su opinión tenía un peso enorme, y su respaldo a Helena fue un golpe devastador para Ricardo. Don Rafael continuó, dirigiéndose a todos los presentes, esta joven ha demostrado una habilidad excepcional, un talento que merece ser reconocido y recompensado. Su conocimiento es un activo valioso para nuestra sociedad, y debemos apoyarla para que pueda seguir desarrollándolo. Ricardo, al cumplir tu promesa, no solo estarás honrando tu palabra, sino que también estarás contribuyendo al futuro de nuestro país. Su discurso fue un llamado a la conciencia, una invitación a valorar el talento y la educación por encima del materialismo y la ostentación. Ricardo se dio cuenta de que no tenía escapatoria. La intervención de don Rafael había sellado su destino. Su reputación, su imagen pública, su posición en la sociedad, todo estaba en juego.
Negarse a cumplir su promesa significaría perder el respeto de todos, convertirse en objeto de burla y escarnio. Su orgullo, su arrogancia, su necesidad de sentirse superior, todo se desmoronaba ante la mirada implacable de don Rafael y la presión creciente de los invitados. Se sentía acorralado, sin salida. Su rostro, antes enrojecido por la ira y la frustración, palideció repentinamente. Sus manos, que hasta hacía poco se aferraban con fuerza a su reloj, comenzaron a temblar ligeramente. Sus ojos, antes llenos de desprecio y condescendencia, ahora reflejaban una mezcla de resignación y amargura. Había perdido. Elena, la joven camarera, lo había derrotado con su inteligencia y su dignidad. Don Rafael, el filántropo respetado, había confirmado su derrota con su sabiduría y su autoridad. No le quedaba más remedio que aceptar su destino. Con un suspiro profundo, Ricardo se rindió. Bajó la mirada, avergonzado y humillado. Lentamente, con movimientos torpes y vacilantes, comenzó a desabrochar la correa de su reloj. El silencio en el salón era ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en él, observando cada uno de sus movimientos. La tensión era palpable, casi tangible. El reloj, que antes brillaba con orgullo en su muñeca, ahora parecía un objeto pesado y molesto. Finalmente, después de una eternidad que pareció durar horas, Ricardo logró quitarse el reloj. Lo sostuvo en la palma de su mano, contemplándolo con una mezcla de resentimiento y arrepentimiento. Era un objeto hermoso, una obra de arte de la relojería suiza, un símbolo de su éxito y su poder. Pero ahora, ese símbolo se había convertido en un recordatorio constante de su error, de su arrogancia, de su falta de valores. Con un gesto brusco, casi violento, Ricardo extendió la mano y le ofreció el reloj a Elena. Su mirada, llena de rencor y amargura, evitaba el contacto visual. No podía soportar ver la expresión de triunfo en el rostro de la joven camarera. «Aquí tienes», murmuró, su voz apenas audible. «Es tuyo. Espero que te haga feliz». Sus palabras, pronunciadas con sarcasmo y resentimiento, no lograban ocultar la profunda humillación que sentía. Elena, con una calma y una dignidad sorprendentes, aceptó el reloj. Sus dedos, delicados y firmes, rozaron la mano de Ricardo por un instante. En ese breve contacto, Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era el tacto de la humildad, de la inteligencia, de la integridad. Era el tacto de la victoria. El reloj, que ahora descansaba en la palma de su mano, brillaba bajo la luz, un símbolo de justicia y de superación. La joven camarera había ganado. Elena aceptó el reloj. No hubo una sonrisa triunfal, ni una mirada de superioridad. Su rostro reflejaba gratitud, pero también una profunda serenidad. Tomó el objeto con delicadeza, como si reconociera el valor que representaba, no solo monetario, sino también el símbolo de una promesa cumplida, de una lección aprendida. No lo alzó como un trofeo, ni lo ostentó ante la mirada resentida de Ricardo. Su victoria era interna, silenciosa, una confirmación de su valía y de la importancia de defender sus principios. No necesitaba humillar a Ricardo para sentirse satisfecha, su simple presencia, su dignidad inquebrantable, eran el mejor castigo para la arrogancia del millonario. Los invitados, expectantes, aguardaban la reacción de Elena. Se preguntaban qué haría con el valioso reloj. ¿Lo guardaría como un recuerdo de su triunfo? ¿Lo vendería para obtener una ganancia económica? ¿Lo luciría como un símbolo de su nuevo estatus? La respuesta de Elena sorprendió a todos. Con una voz clara y firme, que resonó en el silencio expectante, Elena anunció su decisión. «Agradezco enormemente este regalo», dijo, sosteniendo el reloj con elegancia. «Pero en lugar de quedármelo para mí, he decidido subastarlo. Y todas las ganancias serán donadas a la Fundación Futuro Brillante, una organización que apoya la educación de jóvenes talentosos que no tienen los recursos para continuar sus estudios».
Un murmullo de sorpresa y admiración recorrió el salón. La generosidad de Elena, su desinterés por el valor material del reloj, dejó a todos impresionados. En lugar de aprovechar la oportunidad para su propio beneficio, había elegido utilizar el regalo para ayudar a otros, para brindarles la oportunidad de alcanzar sus sueños. Su acción era un acto de altruismo puro, una demostración de su compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades. La decisión de Elena generó una ovación espontánea. Los invitados, conmovidos por su generosidad y su visión, aplaudieron con entusiasmo, reconociendo su nobleza de espíritu. Su acción transformó la atmósfera de la fiesta, disipando la tensión y el resentimiento que habían prevalecido durante el desafío. En lugar de celebrar la humillación de Ricardo, Elena había logrado inspirar a todos con su ejemplo de bondad y altruismo. Incluso don Rafael Sandoval, el filántropo influyente, se unió a la ovación, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había reconocido en Elena una cualidad especial, una combinación de inteligencia, humildad y generosidad que la convertía en un modelo a seguir. Su decisión de donar las ganancias del reloj a la Fundación Futuro Brillante era una prueba de su compromiso con el bienestar de los demás, una demostración de su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad. La ovación continuó durante varios minutos, mientras Elena permanecía de pie, con el reloj en sus manos, irradiando una serenidad y una confianza que impresionaban a todos. No se había dejado llevar por el éxito momentáneo, ni se había vanagloriado de su victoria. Su mente estaba enfocada en el futuro, en la posibilidad de transformar la vida de otros jóvenes talentosos que merecían una oportunidad. La acción de Elena había transformado el significado del reloj. Ya no era un símbolo de ostentación y poder, sino un instrumento de cambio social, una herramienta para promover la educación y la igualdad de oportunidades. Su generosidad había trascendido el valor material del objeto, convirtiéndolo en un legado de esperanza y inspiración. Había demostrado que la verdadera riqueza no reside en la posesión de bienes materiales, sino en la capacidad de utilizar los recursos para el bien común. La subasta del reloj se convirtió en el tema central de la fiesta. Don Rafael Sandoval se ofreció a coordinar el evento, asegurando que se llevara a cabo de manera transparente y eficiente. Varios invitados se mostraron interesados en participar, prometiendo donar generosas sumas de dinero a la Fundación Futuro Brillante. La acción de Elena había despertado el espíritu filantrópico de la comunidad, inspirando a otros a contribuir con su tiempo y sus recursos para apoyar la educación de los jóvenes. La acción desinteresada de Elena resonó en el salón como una campanada, amplificando la humillación de Ricardo hasta límites insospechados. El millonario, que hasta hacía poco se creía invencible, se sintió de repente expuesto, desnudo ante la mirada crítica de la sociedad. La generosidad de Elena contrastaba brutalmente con su propia mezquindad, evidenciando la abismal diferencia entre la verdadera riqueza y la simple ostentación. Su reloj, que antes era un símbolo de estatus, ahora se había convertido en un espejo que reflejaba su alma vacía. Cada aplauso, cada muestra de admiración hacia Elena, era una puñalada a su ego herido. La fiesta, que había organizado para reafirmar su poder, se había transformado en una tribuna para exaltar la virtud de su víctima. Ricardo, consciente de la magnitud de su error, sintió un vacío profundo en su interior. El dinero, las propiedades, los coches, los relojes, todo parecía carecer de sentido ante la grandeza del gesto de Elena. Se dio cuenta de que había pasado su vida persiguiendo símbolos vacíos, descuidando los valores que realmente importan, la generosidad, la humildad, la empatía. Su afán por acumular riqueza y humillar a los demás no le había aportado la felicidad que tanto anhelaba, sino una soledad amarga y un sentimiento constante de insatisfacción. Observó a Elena, radiante bajo la luz de los candelabros, y sintió una punzada de envidia. No era envidia por su reloj, sino por su integridad, por su capacidad de conmover a los demás con su bondad. Elena, que aparentemente no tenía nada, poseía una riqueza interior que él jamás podría alcanzar.
Su gesto altruista había transformado la atmósfera de la fiesta, generando un sentimiento de esperanza y de solidaridad que contrastaba con la frivolidad y el egoísmo que él siempre había promovido. Ricardo comenzó a cuestionar sus valores, su forma de vida, su relación con los demás. ¿Era realmente feliz? ¿Había construido su fortuna sobre bases sólidas o sobre la arena movediza de la ambición desmedida? ¿Qué legado dejaría al mundo? La respuesta a estas preguntas le aterrorizó. Se dio cuenta de que había desperdiciado su vida persiguiendo fantasmas, descuidando las verdaderas fuentes de felicidad, el amor, la amistad, el servicio a los demás. Se sintió insignificante, vacío, como una marioneta sin hilos. Su fortuna, que antes le parecía un escudo protector, ahora se había convertido en una jaula dorada que lo mantenía alejado de la verdadera vida. La mirada de los invitados, que antes le adulaban y le halagaban, ahora le resultaba insoportable. Percibió en sus ojos una mezcla de decepción y de lástima. Había perdido su respeto, su admiración, su confianza. Ricardo sintió la imperiosa necesidad de cambiar, de enmendar sus errores, de convertirse en una persona mejor. Pero no sabía cómo empezar. Su orgullo herido, su ego inflado, le impedían pedir perdón, reconocer su equivocación. Se sentía atrapado en un círculo vicioso, incapaz de romper con los patrones de comportamiento que lo habían llevado a esa situación humillante. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza se encendió. La generosidad de Elena, su capacidad de perdonar y de transformar el rencor en bondad, le inspiró a creer que el cambio era posible. Si Elena, a pesar de haber sido humillada y menospreciada, había sido capaz de responder con altruismo y compasión, él también podía aprender de su ejemplo. Debía dejar atrás su arrogancia, su egocentrismo, y abrir su corazón a la posibilidad de una vida más significativa. Ricardo sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a intentarlo. La humillación que había sufrido esa noche había sido un golpe duro, pero también una valiosa lección. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en valores. Había comprendido que la felicidad no se encuentra en la ostentación, sino en la generosidad. Y había descubierto que el mayor logro de un ser humano no es acumular poder, sino utilizarlo para ayudar a los demás. La subasta del reloj, el destino final del objeto que había desatado toda esa tormenta de emociones, quedaba ahora relegada a un segundo plano, frente a la introspección forzada que embargaba a Ricardo. El millonario tenía una nueva tarea, mucho más desafiante que cualquier negocio inmobiliario: reconstruirse a sí mismo. La historia de Elena se propagó como un reguero de pólvora, impulsada por las redes sociales y los medios de comunicación. Su nombre, antes desconocido fuera de su círculo familiar y académico, se convirtió en sinónimo de superación, inteligencia y humildad. Su fotografía, capturada en el momento en que aceptaba el reloj de Ricardo, circulaba por internet, acompañada de comentarios de admiración y respeto. Elena se había convertido en un símbolo, en un ejemplo a seguir para miles de jóvenes que veían en ella la encarnación del esfuerzo, la perseverancia y la integridad. Los periódicos y las revistas publicaron artículos sobre su vida, destacando su trayectoria académica, su dominio de varios idiomas y su compromiso con la justicia social. Los programas de televisión la invitaron a participar en entrevistas, donde compartió su historia con sencillez y elocuencia. Su voz, antes tímida e insegura, ahora resonaba con fuerza, transmitiendo un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Elena se había convertido en una figura pública, en una inspiración para muchos. Las ofertas de trabajo comenzaron a llegar. Empresas de traducción, organizaciones internacionales y agencias de comunicación se disputaban sus servicios. Su talento era innegable, su dominio de varios idiomas un activo valioso, su capacidad de comunicarse con claridad y eficacia una cualidad muy apreciada. Pero Elena no se dejó deslumbrar por las ofertas económicas ni por las promesas de fama y fortuna.
Su prioridad seguía siendo su educación, su deseo de convertirse en una traductora profesional y de utilizar sus habilidades para ayudar a los demás. Las becas para continuar sus estudios también se multiplicaron. Universidades de prestigio, fundaciones filantrópicas y organismos gubernamentales ofrecieron a Elena la oportunidad de completar su formación académica sin tener que preocuparse por los problemas económicos. Su historia había conmovido a muchas personas que veían en ella un potencial enorme, una inteligencia brillante que merecía ser cultivada. Elena aceptó las becas con gratitud, consciente de la responsabilidad que conllevaban. Sabía que debía aprovechar al máximo esa oportunidad, no solo por ella misma, sino también por todos aquellos que la habían apoyado y que creían en su potencial. Los reconocimientos se sucedieron uno tras otro. El gobierno de la Ciudad de México le otorgó un premio por su trayectoria académica y su compromiso social. Organizaciones de defensa de los derechos humanos la nombraron embajadora de buena voluntad. Asociaciones de estudiantes la invitaron a dar charlas y conferencias, donde compartió su experiencia y animó a los jóvenes a perseguir sus sueños. Elena se había convertido en un referente, en una voz autorizada que inspiraba a miles de personas a luchar por un mundo más justo y equitativo. Pero a pesar de la fama y el reconocimiento, Elena se mantuvo fiel a sí misma. No permitió que el éxito se le subiera a la cabeza, ni que la atención mediática la alejara de sus objetivos. Siguió viviendo con modestia, trabajando duro en sus estudios y dedicando su tiempo libre a ayudar a los demás. Su humildad, su sencillez, su capacidad de conectar con la gente, eran cualidades que la hacían aún más admirable. No olvidó sus orígenes, ni a las personas que la habían apoyado en los momentos difíciles. Siguió trabajando como camarera a tiempo parcial, para mantenerse en contacto con la realidad y no perder la perspectiva. Visitaba regularmente a sus antiguos profesores, para pedirles consejo y agradecerles su apoyo. Se mantenía en contacto con sus amigos de la infancia, para no olvidar sus raíces y sus valores. Elena se convirtió en un ejemplo a seguir, no solo por su inteligencia y su talento, sino también por su integridad y su generosidad. Demostró que el éxito no depende del origen social ni de la fortuna económica, sino del esfuerzo, la perseverancia y el compromiso con los demás. Su historia inspiró a miles de jóvenes a creer en sí mismos, a perseguir sus sueños y a luchar por un futuro mejor. La subasta del reloj, que había sido el detonante de todo ese cambio, se convirtió en un evento mediático de gran magnitud. La Fundación Futuro Brillante recibió donaciones de todo el mundo, superando todas las expectativas. El dinero recaudado se destinó a financiar becas para estudiantes talentosos que no tenían los recursos para continuar sus estudios, permitiéndoles acceder a una educación de calidad y a un futuro prometedor. El legado de Elena se extendía más allá de la subasta del reloj, más allá de los premios y los reconocimientos. Su historia había sembrado una semilla de esperanza en el corazón de muchas personas, inspirándolas a creer en el poder de la transformación y en la capacidad de construir un mundo más justo y equitativo. Elena, la joven camarera que había desafiado a un millonario arrogante, se había convertido en un símbolo de superación, inteligencia y humildad, una inspiración para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor. El eco de la historia de Elena reverberó durante semanas, llegando a oídos de aquellos que la habían conocido solo como la camarera de la fiesta. Ricardo, sumido en un torbellino de emociones contradictorias, no podía escapar al relato de su propia humillación y la posterior grandeza de Elena. La culpa, como un ácido corrosivo, carcomía su conciencia. La imagen de la joven, radiante al donar el reloj, lo perseguía día y noche. Pero junto a la culpa, nacía un deseo incipiente de redimirse, de demostrar que no era solo un millonario arrogante, sino un ser humano capaz de reconocer sus errores y enmendarlos. Impulsado por esta necesidad de expiar sus faltas, Ricardo tomó una decisión: buscaría a Elena. No sabía qué le diría, ni cómo reaccionaría ella ante su presencia. Pero sentía que era su deber, que debía pedirle perdón por su comportamiento y ofrecerle su ayuda.
Era consciente de que su acto de generosidad no borraría el daño causado, pero esperaba que al menos sirviera para aliviar su conciencia y demostrar su arrepentimiento. La búsqueda no fue fácil. Elena, convertida en una celebridad de la noche a la mañana, se había refugiado en la discreción. Su número de teléfono era desconocido, su paradero incierto. Ricardo, acostumbrado a obtener lo que quería con solo chasquear los dedos, se enfrentó a una barrera inesperada, la humildad y la modestia de Elena. No quería ser encontrada, no buscaba la fama ni el reconocimiento. Su único deseo era seguir estudiando y ayudar a los demás. Después de varios días de investigación, Ricardo logró contactar a uno de los profesores de Elena, un hombre amable y comprensivo que había seguido de cerca la historia de la joven. El profesor, después de dudarlo inicialmente, accedió a mediar entre ambos. Le explicó a Elena la intención de Ricardo de disculparse y ofrecer su ayuda, destacando su evidente arrepentimiento. Elena, después de reflexionar durante un tiempo, aceptó reunirse con el millonario. El encuentro tuvo lugar en un café modesto, alejado del bullicio de la ciudad. Ricardo llegó temprano, nervioso y expectante. Observaba la puerta con ansiedad, temiendo el momento en que Elena apareciera. Se sentía como un niño pequeño que ha cometido una travesura y espera el castigo de sus padres. Su ego, antes inquebrantable, se había reducido a la mínima expresión. Finalmente, Elena apareció. Vestía con sencillez, sin maquillaje ni adornos. Su rostro, sereno y amable, no mostraba ni rencor ni resentimiento. Saludó a Ricardo con un gesto educado, pero manteniendo una distancia prudente. Se sentó frente a él, sin decir una palabra, esperando a que él rompiera el silencio. Ricardo, abrumado por la emoción, tardó en encontrar las palabras adecuadas. Se aclaró la garganta, respiró hondo y comenzó a hablar. Le pidió perdón a Elena por su comportamiento arrogante y humillante, reconociendo el daño que le había causado. Le confesó que su gesto de generosidad lo había conmovido profundamente, haciéndole reflexionar sobre sus valores y su forma de vida. Le aseguró que estaba sinceramente arrepentido y que deseaba enmendar sus errores. Elena escuchó con atención, sin interrumpir ni juzgar. Su mirada, penetrante pero compasiva, transmitía una mezcla de incredulidad y esperanza. Cuando Ricardo terminó de hablar, guardó silencio durante unos segundos, procesando sus palabras. Luego, con una voz suave pero firme, le respondió. «Acepto sus disculpas, señor Ricardo», dijo Elena. «Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Su gesto de buscarme y pedirme perdón demuestra que está dispuesto a cambiar, que no es solo el millonario arrogante que conocí en la fiesta». Ricardo sintió un alivio inmenso al escuchar las palabras de Elena. Su perdón era un bálsamo para su alma herida, una confirmación de que la redención era posible. Pero sabía que el perdón no era suficiente. Debía demostrar con hechos su arrepentimiento, debía hacer algo concreto para reparar el daño causado. «Quiero ayudarla, Elena», dijo Ricardo, con sinceridad. «Quiero apoyar su educación, quiero contribuir a la Fundación Futuro Brillante. Quiero utilizar mi fortuna para hacer el bien, para ayudar a otros jóvenes talentosos como usted a alcanzar sus sueños». Elena sonrió. Su rostro, iluminado por una expresión de gratitud y esperanza, reflejaba la posibilidad de un futuro mejor. La transformación de Ricardo, el millonario que había intentado humillarla, era un milagro que merecía ser celebrado. Verify word count. This is a non-negotiable. Ricardo se ofreció a financiar los estudios de Elena, cubriendo todos sus gastos y proporcionándole los recursos necesarios para que pudiera concentrarse plenamente en su formación académica. Prometió crear una beca con su nombre, destinada a apoyar a jóvenes talentosos que, como ella, carecían de los medios económicos para acceder a una educación de calidad. Quería que su error sirviera de inspiración para otros, que su humillación se transformara en una oportunidad para aquellos que más lo necesitaban.
Además, Ricardo se comprometió a realizar una donación sustancial a la Fundación Futuro Brillante, multiplicando los fondos recaudados en la subasta del reloj. Quería que la organización pudiera ampliar su alcance, llegando a un mayor número de jóvenes y brindándoles el apoyo necesario para que pudieran alcanzar sus metas. Estaba dispuesto a utilizar su fortuna para reparar el daño que había causado, para contribuir a construir un mundo más justo y equitativo. Elena escuchó las propuestas de Ricardo con atención, analizando cada detalle. No se dejaba deslumbrar por las promesas ni por las cantidades de dinero. Su prioridad era asegurarse de que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitaban, de que se utilizara de manera eficiente y transparente. Deseaba que la fundación se convirtiera en un modelo a seguir, en un ejemplo de cómo la filantropía puede transformar vidas y construir un futuro mejor. Después de reflexionar durante un momento, Elena aceptó la ayuda de Ricardo. Dio en su oferta una oportunidad única para generar un impacto positivo en la vida de otros jóvenes, para brindarles las herramientas necesarias para que pudieran alcanzar sus sueños. Comprendió que el millonario estaba sinceramente arrepentido y que su deseo de enmendar sus errores era genuino. No quería desperdiciar esa oportunidad, no quería dejar pasar la posibilidad de transformar el rencor en bondad, de convertir la humillación en esperanza. Acepto su ayuda, señor Ricardo, dijo Elena, con una sonrisa. Pero con una condición, que trabajemos juntos. Quiero participar activamente en la gestión de la beca y en la administración de la Fundación Futuro Brillante. Quiero asegurarme de que la ayuda llegue a quienes realmente la merecen, de que se utilice de manera eficiente y transparente. Ricardo asintió con entusiasmo. La propuesta de Elena le pareció excelente. Quería que ella participara activamente en el proyecto, que aportara su visión, su experiencia y su conocimiento. Sabía que su colaboración sería fundamental para garantizar el éxito de la iniciativa. Estaré encantado de trabajar con usted, Elena, dijo Ricardo. Su participación será fundamental para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Quiero que este proyecto sea un ejemplo de cómo la filantropía puede transformar vidas y construir un futuro mejor. Elena y Ricardo se estrecharon la mano, sellando un acuerdo que marcaría el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El millonario, que había intentado humillar a una joven camarera, se había convertido en su aliado, en su socio en la lucha por la justicia social y la igualdad de oportunidades. La historia de Elena, que había comenzado con un desafío arrogante y una humillación pública, se había transformado en un relato de superación, inteligencia y generosidad. El reloj, que había sido el detonante de todo ese cambio, había cumplido su misión, inspirar a la transformación y a la construcción de un mundo mejor. La colaboración entre Elena y Ricardo, que nadie hubiera imaginado posible, se convirtió en un faro de esperanza para muchos jóvenes talentosos que veían en ellos un ejemplo a seguir. Su historia demostraba que el cambio es posible, que la redención existe y que el futuro está en manos de aquellos que se atreven a soñar y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Elena y Ricardo iniciaron una colaboración que, para muchos, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La joven camarera y el millonario, dos mundos opuestos que se habían encontrado en un punto de inflexión, unieron fuerzas para construir un futuro mejor para aquellos que menos tenían. No fue una tarea fácil. Las diferencias de origen, de perspectiva y de experiencia eran evidentes. Pero ambos compartían un objetivo común: transformar la vida de jóvenes talentosos que, por falta de recursos, no podían acceder a una educación de calidad. Elena aportaba su visión fresca, su conocimiento de las necesidades de los estudiantes, su capacidad de conectar con los jóvenes y su compromiso con la justicia social. Ricardo, por su parte, ofrecía su experiencia en el mundo de los negocios, su capacidad de gestionar recursos y su influencia en los círculos empresariales. Juntos, formaban un equipo imparable. La beca que Ricardo creó en nombre de Elena se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos estudiantes. Los requisitos de acceso eran claros y transparentes: excelencia académica, talento demostrado y necesidad económica.
Un comité de selección, integrado por profesores, empresarios y representantes de la sociedad civil, evaluaba las solicitudes y elegía a los candidatos más merecedores. La beca cubría todos los gastos de los estudiantes. Matrícula, libros, alojamiento, manutención e incluso un apoyo psicológico para ayudarles a superar los obstáculos que pudieran encontrar en el camino. La Fundación Futuro Brillante, bajo la dirección conjunta de Elena y Ricardo, amplió su alcance y diversificó sus actividades. Además de las becas, la fundación ofrecía talleres de formación, programas de mentoría, actividades culturales y deportivas, y acceso a servicios de salud. El objetivo era brindar a los jóvenes un apoyo integral, que les permitiera desarrollar todo su potencial y convertirse en ciudadanos comprometidos con su comunidad. Ricardo, poco a poco, fue transformándose. Su arrogancia, su egocentrismo y su afán por ostentar su riqueza fueron desapareciendo, reemplazados por una humildad genuina, una generosidad desinteresada y un compromiso sincero con el bienestar de los demás. Dejó de rodearse de aduladores y comenzó a frecuentar a personas que le aportaban valor, que le desafiaban a ser mejor y que le recordaban la importancia de la solidaridad. Empezó a dedicar su tiempo libre a visitar escuelas, hospitales y organizaciones benéficas, conociendo de primera mano las necesidades de los más vulnerables. Se involucró en proyectos sociales, aportando su experiencia y sus recursos para ayudar a construir viviendas, mejorar infraestructuras y crear oportunidades de empleo. Se convirtió en un defensor de la educación, impulsando iniciativas para mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar el acceso a todos los niños, independientemente de su origen social. Ricardo descubrió una nueva pasión, utilizar su fortuna para hacer el bien, para contribuir a construir un mundo más justo y equitativo. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de transformar vidas y generar un impacto positivo en la sociedad. Encontró en la filantropía un nuevo propósito, una razón para levantarse cada mañana y esforzarse por ser mejor. Su transformación no fue fácil. Tuvo que superar muchos obstáculos, enfrentarse a sus propios demonios y aprender a perdonarse a sí mismo por los errores del pasado. Pero con la ayuda de Elena, que se convirtió en su amiga, su consejera y su guía, logró convertirse en una persona más completa, más humana y más feliz. La colaboración entre Elena y Ricardo se convirtió en un ejemplo a seguir para otros empresarios y filántropos. Su historia inspiró a muchos a cambiar su forma de pensar, a dejar atrás la ostentación y el egoísmo, y a comprometerse con causas nobles. Demostraron que el éxito no está reñido con la generosidad, que la riqueza puede ser un instrumento de cambio social y que la felicidad se encuentra en el servicio a los demás. Juntos, Elena y Ricardo crearon un legado que trascendería el tiempo, un legado de esperanza, de superación y de compromiso con un futuro mejor. Su historia, que había comenzado con un desafío arrogante y una humillación pública, se había transformado en un relato inspirador que demostraba que la inteligencia, la humildad y la generosidad pueden cambiar el mundo. La colaboración de Elena y Ricardo era un testimonio del poder de la redención y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, probando que incluso las diferencias más marcadas pueden ser superadas en la búsqueda de un bien común. El legado de Elena se extendió mucho más allá de la Fundación Futuro Brillante y la beca que llevaba su nombre. Se convirtió en una figura pública respetada, reconocida por su inteligencia, su generosidad y su compromiso social. Su historia inspiró a miles de jóvenes a perseguir sus sueños, a valorar la educación y a utilizar sus talentos para hacer del mundo un lugar mejor. Elena se convirtió en un modelo a seguir, un ejemplo de superación y de humildad que trascendía las barreras sociales y económicas. Las universidades la invitaron a dar charlas y conferencias, donde compartía su experiencia y animaba a los estudiantes a luchar por sus ideales. Las organizaciones sociales la nombraron embajadora de buena voluntad, encomendándole la tarea de promover la educación y la igualdad de oportunidades en comunidades marginadas. Los medios de comunicación la buscaban constantemente para entrevistar. La vida de Ricardo, antes centrada en la acumulación de riqueza y el ejercicio del poder,
tomó un rumbo inesperado. La transformación que experimentó tras su encuentro con Elena fue profunda y duradera. Dedicó su fortuna y su tiempo a apoyar causas nobles, a ayudar a quienes lo necesitaban y a promover la educación como motor de cambio social. Se convirtió en un filántropo reconocido y respetado, dejando atrás su antigua imagen de millonario arrogante y superficial. Ricardo encontró un nuevo propósito en la vida, una razón para levantarse cada mañana con entusiasmo y dedicación. Ya no se preocupaba por acumular más riqueza, sino por utilizar la que ya tenía para generar un impacto positivo en el mundo. Se involucró en proyectos sociales, apoyando iniciativas para combatir la pobreza, mejorar la salud y proteger el medio ambiente. Se convirtió en un defensor de los derechos humanos, luchando contra la discriminación y la injusticia en todas sus formas. Su transformación no fue un proceso fácil. Tuvo que enfrentarse a sus propios demonios, superar sus prejuicios y aprender a perdonarse a sí mismo por los errores del pasado. Pero con la ayuda de Elena, que se convirtió en su amiga y consejera, logró construir una nueva identidad basada en la integridad, la generosidad y la empatía. Ricardo aprendió a valorar las cosas sencillas de la vida, a disfrutar de la compañía de sus seres queridos y a apreciar la belleza del mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en la posesión de bienes materiales, sino en la capacidad de amar, de compartir y de servir a los demás. Su relación con Elena se fortaleció con el tiempo. Se convirtieron en socios, en amigos y en confidentes. Juntos, trabajaron incansablemente para promover la educación y la igualdad de oportunidades, inspirando a otros a unirse a su causa. Su historia demostró que la inteligencia, la humildad y la generosidad pueden transformar vidas y construir un mundo mejor. Ricardo logró reconciliarse con su pasado, dejando atrás su antigua imagen de millonario arrogante y superficial. Construyó una nueva reputación basada en la integridad, la generosidad y el compromiso social. Se convirtió en un ejemplo a seguir, inspirando a otros a utilizar su fortuna y su influencia para hacer el bien. Su legado se extendió más allá de la Fundación Futuro Brillante y los proyectos sociales en los que participó. Ricardo se convirtió en un símbolo de la transformación personal, demostrando que todos tenemos la capacidad de cambiar, de aprender de nuestros errores y de convertirnos en mejores personas. Su historia inspiró a muchos a reflexionar sobre sus propios valores, a cuestionar sus prejuicios y a comprometerse con causas nobles. Demostró que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar, de compartir y de servir a los demás. Ricardo encontró la paz interior que tanto había anhelado. Dejó de preocuparse por el que dirán y comenzó a vivir de acuerdo con sus propios principios. Se convirtió en un hombre feliz, satisfecho con su vida y orgulloso de su legado. Su transformación fue un testimonio del poder de la redención y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Demostró que incluso las personas que han cometido errores graves pueden cambiar su rumbo y convertirse en agentes de cambio positivo. Ricardo dejó un legado de esperanza, de superación y de compromiso con un futuro mejor. Su historia inspirará a generaciones futuras a creer en el poder de la transformación personal y en la capacidad de construir un mundo más justo y equitativo. Su nombre, antes asociado a la arrogancia y la ostentación, ahora se vinculaba a la generosidad, la humildad y el compromiso social. Ricardo había encontrado su redención, transformando su vida y dejando una huella imborrable en el mundo. La reconciliación de Ricardo con su pasado fue un proceso largo y arduo, pero al final logró construir una nueva vida basada en la integridad y la generosidad, dejando un legado de esperanza e inspiración para las generaciones futuras. El millonario arrogante se había transformado en un filántropo comprometido, demostrando que la redención es posible y que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino. El impacto a largo plazo de la historia de Elena y Ricardo trascendió los límites de la Ciudad de México, extendiéndose a lo largo y ancho del país e incluso más allá de sus fronteras. Su ejemplo inspiró a miles de personas a emprender proyectos sociales, a apoyar iniciativas educativas y a promover la igualdad de oportunidades en sus comunidades.
La Fundación Futuro Brillante se convirtió en un modelo a seguir para otras organizaciones filantrópicas que adoptaron sus prácticas y replicaron sus programas. La beca Elena Ramírez, destinada a apoyar a jóvenes talentosos de escasos recursos, transformó la vida de cientos de estudiantes, permitiéndoles acceder a una educación de calidad y alcanzar sus sueños. Muchos de estos jóvenes, inspirados por el ejemplo de Elena, se convirtieron a su vez en líderes en sus comunidades, promoviendo el desarrollo social y el bienestar de los demás. La historia de Elena y Ricardo se convirtió en un círculo virtuoso, generando un impacto positivo que se multiplicaba con el tiempo. La transformación de Ricardo inspiró a otros empresarios y filántropos a cambiar su forma de pensar y a comprometerse con causas nobles. Muchos de ellos, siguiendo su ejemplo, comenzaron a invertir en proyectos sociales, a apoyar iniciativas educativas y a promover la igualdad de oportunidades en sus empresas. La filantropía se convirtió en una tendencia, en una forma de demostrar responsabilidad social y de contribuir al desarrollo del país. El gobierno mexicano reconoció el impacto de la historia de Elena y Ricardo, otorgándoles premios y reconocimientos por su labor social. Sus nombres se convirtieron en sinónimos de esperanza, de superación y de compromiso con un futuro mejor. Sus retratos fueron colgados en las paredes de escuelas y hospitales, inspirando a niños y jóvenes a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños. La historia de Elena y Ricardo demostró que la inteligencia, la humildad y la generosidad pueden transformar vidas y generar un impacto positivo en la sociedad. Su ejemplo inspiró a muchas personas a valorar el conocimiento, a respetar a los demás y a utilizar sus recursos para el bien común. La educación se convirtió en un tema central en el debate público, impulsando reformas educativas y políticas sociales que buscaban mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar el acceso a todos los niños, independientemente de su origen social. El legado de Elena y Ricardo trascendió las barreras sociales y económicas, uniendo a personas de diferentes orígenes en torno a un objetivo común: construir un mundo más justo y equitativo. Su historia demostró que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia. Que cada uno de nosotros puede contribuir a generar un impacto positivo en la sociedad. Su colaboración se convirtió en un ejemplo a seguir para otras parejas que encontraron en su relación un modelo de respeto, de admiración y de compromiso mutuo. Elena y Ricardo demostraron que el amor puede trascender las diferencias sociales y económicas, que la felicidad se encuentra en el servicio a los demás y que la verdadera riqueza reside en el corazón. La historia de Elena y Ricardo se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Su ejemplo inspiró a miles de personas a creer en el poder de la transformación personal y en la capacidad de construir un mundo mejor. Su legado perdurará en el tiempo, recordándonos que la inteligencia, la humildad y la generosidad son los valores que realmente importan, los que nos permiten dejar una huella imborrable en el mundo. Su historia demostró que el cambio es posible, que la redención existe y que el futuro está en manos de aquellos que se atreven a soñar y a luchar por un mundo más justo y equitativo. La historia de Elena y Ricardo resonaría en el futuro, sirviendo como un recordatorio constante de que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener un impacto duradero, y que la verdadera medida del éxito no se encuentra en la acumulación de riqueza, sino en la contribución al bienestar de la humanidad. El reloj, el objeto que había desatado toda esa transformación, se exhibió en un museo, no como un símbolo de ostentación, sino como un testimonio de la inteligencia, la humildad y la generosidad que pueden cambiar el mundo. La lección principal de la historia de Elena y Ricardo era clara: la verdadera riqueza reside en el conocimiento, la humildad y la generosidad, y que estos valores, cuando se combinan, tienen el poder de transformar vidas y construir un futuro mejor. Para todos. La historia de Elena y Ricardo se convirtió en un ejemplo atemporal, un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un mundo más justo y equitativo. Años después, Elena se graduó con honores de la universidad, obteniendo su título en traducción e interpretación.
Su talento y dedicación la llevaron a convertirse en una de las traductoras más solicitadas del país, trabajando para empresas internacionales, organizaciones gubernamentales y proyectos sociales. Su dominio de varios idiomas le abrió puertas a mundos desconocidos, permitiéndole colaborar en iniciativas que promovían la paz, la justicia y el entendimiento intercultural. Pero Elena no se limitó a su carrera profesional. Siguió comprometida con la Fundación Futuro Brillante, dedicando su tiempo libre a apoyar a los jóvenes becarios, a organizar talleres y eventos, y a promover la educación en comunidades marginadas. Se convirtió en un modelo a seguir para muchos estudiantes, inspirándolos a perseguir sus sueños y a utilizar sus talentos para el bien común. Ricardo, por su parte, se consolidó como un filántropo reconocido y respetado. Dedicó su fortuna y su influencia a apoyar causas nobles, a promover la educación y a luchar contra la pobreza. Se convirtió en un defensor de los derechos humanos, alzando su voz contra la injusticia y la discriminación. Su transformación fue completa, su legado imborrable. Juntos, Elena y Ricardo continuaron trabajando en la Fundación Futuro Brillante, ampliando su alcance y diversificando sus programas. Crearon centros de capacitación, bibliotecas comunitarias y programas de mentoría, brindando a los jóvenes las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. Su colaboración se convirtió en un ejemplo a seguir, inspirando a otros a unirse a su causa. Con el tiempo, Elena y Ricardo se convirtieron en una pareja inseparable. Su amistad se transformó en amor, un amor basado en el respeto mutuo, la admiración y el compromiso con los mismos valores. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de sus seres queridos y de los jóvenes que habían sido beneficiados por su labor. Su unión fue un símbolo de esperanza, de superación y de la capacidad de transformar el mundo a través de la inteligencia, la humildad y la generosidad. Años después, Elena y Ricardo, ya mayores, contemplaban con satisfacción el legado que habían construido. La Fundación Futuro Brillante había transformado la vida de miles de jóvenes, permitiéndoles acceder a una educación de calidad y convertirse en ciudadanos comprometidos con su comunidad. Su historia había inspirado a muchas personas a creer en el poder de la transformación personal y en la capacidad de construir un mundo más justo y equitativo. El reloj, aquel objeto que había desatado toda esa transformación, se exhibía en un museo, no como un símbolo de ostentación, sino como un testimonio de la inteligencia, la humildad y la generosidad que pueden cambiar el mundo. Su historia se transmitía de generación en generación, inspirando a niños y jóvenes a perseguir sus sueños y a luchar por un futuro mejor. La historia de Elena y Ricardo demostraba que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar, de compartir y de servir a los demás. Su ejemplo nos recordaba que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia, que cada uno de nosotros puede contribuir a generar un impacto positivo en la sociedad. Su legado perdurará en el tiempo, inspirándonos a creer en el poder de la transformación personal y en la capacidad de construir un mundo más justo y equitativo. Su historia nos recordará que la inteligencia, la humildad y la generosidad son los valores que realmente importan, los que nos permiten dejar una huella imborrable en el mundo. La historia de Elena y Ricardo concluye con un mensaje inspirador sobre el poder de la transformación personal, la importancia de la empatía y la capacidad de generar un cambio positivo en el mundo. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros valores y a comprometer